digital para negocios conscientes. El podcast semanal de Silvina D, en el que conversaremos sobre todas esas estrategias, técnicas y herramientas para hacer brillar tu negocio, gestionarlo de manera efectiva y poner en marcha una estrategia que atraiga interés sobre tus servicios. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del podcast, del video podcast Marketing Digital para Negocios Conscientes. Hoy tenemos con nosotros a María Mikhailova, coach estratégica, mentora de coaches, blogger profesional, amiga de la casa. Hola María, ¿qué tal estás? Hola Silvina, ¿cómo estás? Encantada de estar aquí otra vez contigo, que ya hemos hecho algunas entrevistas. Sí, Sí, y era imposible no invitarte al podcast, ¿no? Para preguntarte también cosas que sin duda son de interés para toda la comunidad. Yo quiero entrar a saco y comentarte y preguntarte por qué, ¿no? Y cómo llegaste a ser una coach de éxito, que tú misma, ¿no? Lo comentas en tu blog, ¿no? Y cómo ha sido el proceso y cómo, digamos, consigues montar y diseñar tus programas de manera tan efectiva. bueno, pues nada, imagino que tendría que contar un poco los antecedentes, ¿no? De Exactamente, cómo sí, sí, llego yo al te doy pie coaching. libre, sí, sí, sí. Claro, bueno, los que no me conocen, bueno, pues saben que yo soy de origen ruso-armenio y llegué a España con mis padres en cualidad, además, en condición de refugiada política, porque hubo una guerra entre varias repúblicas exsoviéticas. Y bueno, pues desde los 11 años vivo aquí en España, pero bueno, pues digamos que mi vida ha sufrido muchos cambios. Primero porque crecí, me crié con mis abuelos, mis padres eran muy jóvenes, y ya a los 11 años, que es cuando llegamos a España, es cuando realmente empiezo a convivir con mis padres, con mis hermanas, con lo cual pues ya empieza esa sensación de no encajar, ¿no? Decir, no sé cuál es mi lugar, estoy en otro país, no hablo el idioma, estoy con mi familia, pero no me he criado con ellos. Entonces, un poco esa sensación de no saber quién soy, a dónde voy, cuál es mi lugar, me ha acompañado prácticamente toda la vida. Y entonces también, pues a la hora de estudiar una carrera, escogí una de las supuestamente más seguras, según yo creía, que era publicidad, relaciones públicas, aunque a mí pues siempre me ha encantado filosofía, psicología, pero bueno, un poco por miedo a no encontrar trabajo, porque otra de mis grandes heridas que arrastraba desde toda la vida es la mentalidad de escasez, la herida de abandono, de rechazo. Entonces, bueno, pues escogí un poco supuestamente el camino más seguro y acabé trabajando además en cosas nada que ver, en temas de administración, de teleoperadora, en fin, tuve trabajos como muy básicos que no hacía falta ni haber estudiado una carrera, pero tenía tantos miedos que al final pues aceptaba trabajos que me llegaban así y yo decía, bueno, aunque cobre poco, al menos es algo seguro. Y más o menos a los 30, aunque yo siempre leía libros de espiritualidad, desarrollo personal, recuerdo que me leí todo el tocho de inteligencia emocional de Daniel Goleman Bueno. y muchos más como El poder de la hora, Reinventarse de Mario Alonso Puig, o sea, siempre he sido como muy de esos temas. De repente empiezo a cuestionarme, ¿no? A los 30, que es cuando conocí a Carlos, que es mi marido ahora, y él dijo, oye María, tú vales para mucho más, trabajas en algo que no tiene que ver con tu carrera, te sientes feliz, o sea, empezó un poco a hacer de coach sin saber lo que, ni yo ni él, lo que era el coaching, y siempre digo que fue un poco la primera persona que creyó en mí, con lo cual pues yo empecé a abrir los ojos, a mirar, a cuestionarme, decir, es verdad, solo tengo 30 años, me quedan por lo menos otros 30 o 40 trabajando y yo no quiero seguir en un trabajo que no me gusta, cobrando poco, sintiéndome un poco como esa persona en segundo plano, ¿no? Que tiene esas inseguridades, baja autoestima. Entonces dije, bueno, pues voy a investigar qué se puede hacer. Tardé unos años en llegar al coaching, entre tanto abrí mi blog, empecé a hablar de temas de la espiritualidad y bueno, pues me formé como coach finalmente porque de todas las opciones que encontré en ese momento, me dije, esa es la vía más directa, incluso más rápida
porque claro, puedo hacer una carrera como psicología, que son 4 años, más el máster o lo que tengas que hacer después. Y en cambio, pues yo no podía estar esperando, estar sin cobrar, sin trabajar, con lo cual pues buscaba algo que fuera profundo, que fuera con sentido, que tuviera que ver con la ayuda a los demás, pero que pudiera hacerlo en relativamente poco tiempo. En este caso eran 7, 8 meses de formación, eso sí, muy intensiva. Y ahí es donde yo me enamoré profundamente del coaching porque empecé a ver cambios en mí. Dije, madre mía, si yo estoy cambiando, si yo estoy empezando a creer en mí, me muestro, empiezo a hablar en público, estoy perdiendo esos miedos que me han acompañado toda mi vida, es que entonces yo puedo ayudar con eso a los demás. Y esto me convenció tanto que aparte de que yo ya viví este cambio profundo de empezar al final ya sabes, Silvina, todos somos lo que pensamos, lo que Exacto. creemos, lo que sentimos. Entonces, cuando yo siento y vibro de una forma mucho más alta, pues yo puedo dar mucho más a los demás. O sea, para yo poder ayudar a los demás, primero me tengo que ayudar a mí misma. Exacto. Y eso es lo que empecé a hacer conmigo. Empecé a escribir en mi blog, empecé a tener mis prácticas, a ayudar a muchísima gente. Estaba viendo que funciona, estaba viendo cambios reales en esos clientes. Y de hecho, ayer, el otro día compartí un artículo en el que contaba que al principio cobraba 5 euros la sesión por esos miedos de todavía no sé lo suficiente, cómo voy a cobrar, el síndrome del impostor, pero con el tiempo, al ver resultados reales en mis clientes, al seguir trabajando en ello, porque ya lo sabes, este tema de desarrollo personal nunca termina, No. y aunque lleves 10, 20 años en este mundillo, seguirás creciendo, aparte que nos encanta. Empecé a cambiar tanto yo y ayudar tanto a los demás que esto lo vi clarísimo. O sea, dije, esta es mi misión de vida, yo siento que he venido para eso, para ayudar a gente a despertar, a ser más conscientes y sobre todo uno de mis grandes propósitos en esos inicios de mi carrera, ya hace más de 8 años, como hoy día, es que la gente se reinvente, es decir, que deje esos trabajos que no le hacen feliz a la persona, que le hacen sufrir o que simplemente le hacen sentir que no tiene sentido lo que están haciendo y empiezan a buscar algo con lo que conectar de verdad, algo que cuando se levanten cada mañana, pues digan, yo quiero hacer esto, quiero hacerlo, siento que este es mi camino, siento que eso tiene sentido, ese es mi propósito, con lo cual la vida de cada persona se hace mucho más rica, mucho más bonita, uno no deja de crecer, o sea, para mí el coaching es esto, ¿no? Y respondiendo a la pregunta de cómo llego a ser esa coach de éxito, para mí hay varias claves. La primera, como la que digo, es sentir pasión por lo que haces, que esto te encante hasta el punto que, aunque te vaya mal, porque habrá momentos como emprendedores, hay momentos bajos que no te llegan clientes o no los que tú habías esperado, que hay algunos meses difíciles, sobre todo al principio, los 2 primeros años suelen ser un poco los más intensos, ya lo sabes, ¿no? Porque te tienes que abrir hueco en este campo, te tiene que conocer, confiar en ti, etcétera. Pero si tú sientes esa pasión y amas lo que haces, no lo vas a dejar simplemente porque, oye, pues ya no me está dando los ingresos que yo pensaba o sea, no lo haces por puro interés económico. Claro que el interés está ahí porque si no, pues vivimos en Claro. ese mundo material, tenemos que vivir de eso y queremos vivir lo mejor posible. Pero cuando esto va más allá de un interés puramente económico, es decir, me mueve hacerlo, lo haría gratis si pudiera. De hecho, ya sabes, los emprendedores hacemos un montón de cosas gratis, damos muchísimo valor. Exacto, sí. Entonces, esa es una clave esencial. O sea, que esto que tú hagas, que de verdad vaya contigo, con tu esencia, con tus valores, con disfrutarlo. Porque si no lo disfrutas, pues sinceramente este quizás no sea tu camino, ¿no? Y luego el foco y la constancia, es decir, poner el foco en esto todos los días, cada día desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, tu mente está puesta allí, no está puesta, ay, pues a ver si hoy hago esta otra cosa y mañana otra, porque al final te dispersas. Y yo siempre cuento el ejemplo de Laín García Calvo, que todos o muchos conocemos. Sí. Él en una de las conferencias que estuve hace años, en una conferencia suya, nos dijo, yo todos los días, cuando saqué La voz de mi alma, su gran libro, me levantaba pensando en qué más puedo hacer para que este libro llegue a más personas. Ese era su gran pensamiento día tras día. Entonces, al final es todo así, donde pones tu foco,
va tu energía y ese lugar se expande. Con lo cual, no hay recetas mágicas, es Claro, claro, poco, sí. constancia, dedicación, amar lo que haces y sobre todo desarrollar esa paciencia, ¿no? Porque mucha gente dice, mira, si yo no consigo resultados de aquí a 6 meses o en un año, por ejemplo, pues entonces ya lo dejo y busco otra cosa. Otra vez volvemos a lo mismo, si es algo que te llena, te apasiona, es el sentido, tu vida tiene sentido por eso que tú realizas, no lo vas a abandonar, quizás puedas cambiar de estrategia, puedes cambiar pues, o trabajar con un mentor o un profesional, alguien que te ayude, un coach, pero al final, si este es tu camino y lo sabes y lo sientes y estás convencido, y en mi caso fue así, fue como ese convencimiento de que este es mi camino. Está claro, estaba todo alineado, la forma de hacerlo a través de internet, desde tu casa, pudiendo viajar. Yo ahora viajo menos porque tengo hijas, pero Claro. he viajado muchísimo y trabajado desde distintas partes del mundo. De hecho, mi proyecto nació estando yo en Holanda. O sea que para mí ¿Hace el ya cuántos años que nació? pues en Porque 2013, nació en justo 2003. en septiembre de 2013, o sea, hace ya pues justo 9 años, es cuando me acababa de casar y estaba en ese momento de qué quiero hacer con mi vida y estaba muy, muy perdida. O sea, que yo puedo entender muy bien a personas que si nos están escuchando, viendo y dicen, es que yo no sé qué quiero hacer. Claro, sí. Yo me di tiempo y siempre cuento la anécdota que me puse hasta la fecha de mi cumpleaños, en aquel septiembre de 2013, dije, en mi cumpleaños, que es en febrero, pues más o menos 5 meses o algo así, tengo que saber a qué quiero dedicarme. O sea, voy a dedicar los próximos meses a investigar, a buscar, leía blogs, escuchaba podcasts, veía vídeos, hacía yoga, leía libros de espiritualidad, o sea, hacía un poco un estilo de vida donde había mucha búsqueda profunda. Sí. Tengo que decir que no llegué a descubrir el día de mi cumple qué es lo que quería hacer. Descubrí otra cosa que fue el Reiki, aunque luego pues lo tuve que dejar, no por nada, lo sigo haciendo conmigo, sino que sentía que necesitaba comunicar, escribir, hablar. Claro. Esa parte más de palabra y de comunicación es algo que a mí me faltaba en la parte propia del Reiki, que es más una sanación energética. Entonces, bueno, pues después, a los meses, me parece que fue ya en mayo de aquel 2014, di con el coaching, la PNL, me enamoré completamente, empecé a leer libros, o sea, yo siempre soy así, investigo mucho, leo, y cuando ya siento que vibro con ello, digo, pues me voy a embarcar en esta aventura y bueno, hasta hoy. Claro, claro, sí. Y digamos que te ha ido maravillosamente bien, pero como justamente tú comentas, los comienzos son siempre difíciles, ¿no? La Ujú. pregunta del millón que te hago, ¿no? Y que tal vez todas las personas que te estamos viendo y escuchando quieren saber, ¿cómo has hecho ese crecimiento de esa comunidad tan nutrida, tan tan grande y tan comprometida, porque lo que noto respecto a otras, digamos, personalidades del coaching es que tú has conseguido amalgamar una comunidad que te ama. Bueno, gracias. Yo creo que sí, no digo, Sí, yo también creo que sí, aunque bueno, como que a veces uno se sorprende, ¿no? Dice, bueno, pues no sé cómo lo he hecho, pero sí, seguramente uno empieza a reflexionar y se da cuenta. sí, En mi caso, yo recuerdo que la primera vez que creé o sea, ya tenía, por ejemplo, un grupo en Facebook hace años, en aquel 2014 me parece que fue, que es justo todavía estaba yo en Holanda. Y recuerdo un paseo que estaba dando por el canal en la ciudad de Utrecht, porque primero estuvimos en Rotterdam, es que mi época de Holanda fue muy bonita, aunque yo en algún momento lo pasé bastante mal, porque, bueno, la inmigración, ya sabes, no claro, hablar el idioma, todo esto afecta, ¿no? Y yo me sentía un poco sola, porque Carlos, mi marido, sí que se iba a trabajar, yo estaba trabajando en mi proyecto, en un sitio súper bonito, una ciudad preciosísima como es Utrecht, en la biblioteca con mi café o mi té chai y claro, luego me sentía como un poco sola, ¿no? Porque no conocía a mucha claro. gente, no podía hablar casi con nadie, entonces me sentía como un poco desubicada. Y recuerdo un paseo que di un día que hacía sol, un tiempo súper bonito, la gente en los canales, en las barquitas, y sentí como una inspiración muy grande, ¿no? Como que quiero dar de mí, quiero que la gente
cambie de verdad, ¿qué puedo dar? Entonces ese pensamiento, ¿qué puedo dar yo a los demás? En esa época todavía no tenía ingresos o apenas tenía clientes, o sea, no estaba mal porque sí que disfrutaba de lo que hacía, de escribir en mi blog, de aprender, de hacer sesiones gratuitas, como hacía en esa Claro. época, pero quería dar, de verdad sentía como esa necesidad de servicio. Entonces se me ocurrió, me dije, mira, voy a crear un reto en Facebook, cada día voy a plantear una idea para que la gente la vaya haciendo y no sé, y voy a hacerlo. Entonces llegué a casa, creé el grupo, empecé a plantear los retos, el primer reto tal, el segundo tal, y lo lancé con mi mejor intención del mundo, ¿no? Y cuál fue mi sorpresa cuando de repente vi que la gente empezaba a responder, empezaba a decir, ah, pues yo he hecho este reto y me he dado cuenta que hoy que he hecho un día consciente me han pasado estas cosas que yo no me daba cuenta. De repente empecé a ver como respuestas de gente de forma sincera, ¿no? Como aceptando mi propuesta. Claro, todo era completamente gratuito. No, ni siquiera lo hacía porque luego me fuera a llevar ningún beneficio, sino fue como un impulso, como una necesidad, ¿no? Y yo creo que esto que hice en ese momento, más adelante, empecé a subir ejercicios, después ya creé el curso self-coaching, Te del lo que iba a tú comentar, sí, eres porque parte. sentía reto y me acordaba de Exacto, ser coach. exacto. Entonces empecé, dije, vale, eso está funcionando, le gusta a la gente. Oye, y si lo hago muy estructurado, como un curso, paso a paso, ya con explicaciones, con un formato bonito, ¿no? Entonces ahí es donde nace el coaching, después de lanzar yo aquel reto de forma completamente intuitiva. Y fíjate, ¿no? Como a veces de ese impulso, de esa necesidad de servicio, de querer hacer algo más, aportar valor de verdad, de forma genuina. Para mí eso sí que es importante. Por supuesto, todos vivimos de nuestros negocios, queremos ganar dinero, sí, pero que esto no sea tu gran motivador, porque si este es tu motivador, a mucha gente le pasa que, claro, al no conseguir resultados y menos a corto plazo, se frustra y lo deja. Pero claro, si tú haces algo de forma genuina, simplemente buscando ayudar a los demás, es como que tú das al universo. Al final el universo te devuelve, porque todo, ya sabes, es una ley de equilibrio, ¿no? Al final todo tiene que estar en el centro. Cuanto más das, más vas a recibir. Entonces, yo creo que una de las claves es esa, ¿no? Dar mucho a los demás, queriendo realmente ayudarles, disfrutando de lo que puedas dar a los demás, sea poco, sea mucho, sea gratis, sea cobrando. Es verdad que al principio damos muchísimo gratis porque, bueno, pues nos tenemos que dar a conocer, ¿no? Pero una de las cualidades que me ha ayudado a poder generar esa comunidad es, no sé si vocación de servicio, y querer dar a los demás. Y es algo que, bueno, siempre he hecho de forma natural. Yo creo que muchos que estamos en desarrollo personal somos muy de dar. Luego nos cuesta recibir, que es otro tema, Exacto, a exacto. trabajar. Y yo me lo tuve que trabajar mucho, porque cuando ya empecé a ganar dinero, y además a lo mejor tenía ingresos, pues de repente en un mes ganaba 5.000, ¿no? Yo en mi vida había hasta entonces ganado eso. Yo empezaba a sentirme mal, decía, oye, ¿yo para qué quiero tanto? Yo con 1.000 ya estaba bien. Y entonces empezaba a bloquearlo inconscientemente hasta que fui consciente de que yo misma me estaba creando como limitaciones y por supuesto tuve que trabajar mucho esa parte de abrirme a recibir, a honrar el dinero, a darle su valor, porque obviamente cuanto más reciba, más puedo dar a los demás. Al final esto es recíproco, con lo cual, bueno, pues hubo ahí un trabajo también importante en esa parte. Justamente has tocado un tema bastante clave, ¿no? Porque yo creo que, sobre todo, terapeutas, coach que están comenzando, tienen una especie de bloqueo a la hora de definir sus tarifas, ¿no? O Mm. se sienten que no pueden, que tienen que ayudar siempre. Ujú. ¿Qué consejos podemos darles, no? Porque generalmente a mí en consulta me vienen, sí, yo no, pero no consigo generar ingresos, pero de todas maneras ellos hacen sesiones y generalmente las hacen o directamente, completamente gratuitas o por un precio, digamos, casi simbólico. Mm. Claro, aquí hay un tema de trabajo con tu autoestima, tu Claro, autovaloración, porque efectivamente si tú te valoras poco, claro, si cobramos poco es porque consideramos que lo que damos no tiene exacto. mucho valor. Es decir, lo que yo hago y te doy es tan poca cosa que, bueno, pues me pagas algo simbólico
poquísimo. Yo entiendo que cuando estamos empezando, y a mí me pasaba también, claro, tú necesitas pues sentirte un poco más segura con tus sesiones, tus procesos, necesitas una experiencia mínima para poder decir, oye, pues ya estoy dando sesiones que tienen sentido, ¿no? Entonces dicen, y además eso lo decía uno de mis profesores de coaching, él decía, tienes que aceptar que las primeras 20 sesiones las vas a hacer mal. Y además él Claro. aconsejaba cobrarlas y no cobrar una cantidad mínima, sino un valor medio, como pongamos 80, 90 euros la sesión. Y decía, bueno, sí, esos primeros clientes habrán tenido que pagarte de alguna forma tu aprendizaje, ¿no? Pero gracias a ello tú al final pues coges experiencia, cada vez te sentirás más segura y además te acostumbrarás a cobrar por tu trabajo. Pero también hay una cosa que yo no coincido ahí porque, vale, yo cuando empiezo prefiero hacerlo gratis, mis 20 primeras sesiones o cobrando quizás algo simbólico, pero después obviamente siempre tendrás que empezar a cobrar porque si no es como que tu mente dice, no estoy preparada, no, todavía no, ya sabemos cómo es la mente, nunca es suficiente, ¿no? Es como que Claro. siempre encontrará excusas para quedarte en la zona de confort, que era hasta ahora, ¿no? Cobrar nada o poco. Y una de las cosas que nos puede ayudar aquí es invertir. Fíjate que, claro, al final como todo es ley de equilibrio, ¿no? Cuanto das, recibes. Si yo, por ejemplo, he recibido mucho gratis, claro, había otros coaches que me han cobrado 10 euros la sesión y ahora yo que soy coach, por ejemplo, ¿cómo voy a cobrar 80, 90 si yo siempre he pagado 10? Entonces, en ese sentido, cuando tú empiezas a invertir cantidades que hasta ahora te parecían elevadas, estás dispuesta a pagar 100 euros la sesión o 150. Ahí es donde tú dices, vale, pues si yo he pagado 150 euros la sesión, como que te das un derecho a cobrar Sí. 90, por ejemplo, ¿no? Porque al Exacto, final sí, es, sí, es como todo, porque sí, es sí, verdad que en es verdad. Internet hay mucha información gratis, pero cuando tú Claro. inviertes, o sea, tú inviertes en una formación, yo en mi formación de coaching, la inicial, eran 5.000 euros. Entonces tú dices, jolín, si yo he pagado 5.000 euros, de alguna forma lo tengo que recompensar, ¿no? O sea, al final yo, Exacto. pero claro, si a lo mejor tú te has formado o no te has formado directamente, has picado de aquí y de allá, has leído estos libros, has escuchado estos vídeos, a lo mejor sí que eres capaz de ayudar, no lo niego. O sea, para que alguien te pague tienes que ayudarles mínimamente, no puedes ser alguien que no tiene ni idea de nada, ¿no? Aunque de todo hay en este mundo. Sí, sí. Pero en este caso, pues no te sentirás como con ese derecho a cobrar, porque tú has aprendido gratis o casi gratis, o tú has recibido cosas muy baratas y ahora quieres cobrar. Entonces hay como un desequilibrio y salvo que tus valores sean muy bajos, porque hay gente así, o sea, gente que no tiene ni idea, te cobra millones y te tima. No hablo de esta gente, hablo de gente pues como tú y yo, que hacemos el trabajo de forma honesta, que queremos ser justos, que tenemos una serie de valores. ¿Vale? Pues en estos casos ayuda mucho haber invertido en ese tipo de trabajo con otros profesionales para luego sentirte con ese derecho o con esa ley de equilibrio, ¿no? De estar cobrando un precio razonable. Eso como truco funciona. A mí al menos me ha funcionado. Has hablado mucho sobre la formación de los coaches, ¿no? Y en tu programa que estás a punto de lanzar, cuentas que es importante tener formación reglada, digamos, pero es muy, muy importante también la práctica. ¿Cómo has enfocado, digamos, este programa tuyo que Claro, bueno, realmente el ya creo coaching, que es la tercera o la cuarta edición, me la parece? cuarta edición, sí, 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 ahora te cuento un poquito. Eso sí, el coaching no es una profesión todavía arreglada, al menos en España. No sé si hay otros países donde sí, pero al menos en España no es el caso. Y creo que pocos países hay, si es que los hay, ¿no? Sí que es cierto que obviamente yo no creo que alguien se convierta en coach simplemente por experiencia de vida. O sea, conozco personas que dicen, mira, yo he vivido muchos cambios, una persona pues muy consciente, no lo niego, pueden ser mentores, pueden ser acompañantes, pero considero que para tú poder llamarte coach tienes que conocer la metodología básica mínima de lo que es un coach, porque luego ahí fuera pues se ve de todo. Coaches que te dan consejos, coaches que te pueden cuestionar juzgando lo que tú haces, o sea, hay una serie de cualidades que uno tiene que aprender y por supuesto poner en práctica
como son el no juicio, el respeto, la escucha activa, la presencia, y luego el coach tiene que estar trabajado por dentro. ¿Cómo puedo yo ayudar a los demás si eso yo no lo tengo trabajado? Imagínate, tengo baja autoestima y te ayudo a que tú mejores la tuya. No tiene mucho sentido, ¿no? Exacto, sí. Entonces sí que considero que se necesita una base de entender qué es el coaching, cómo funciona, cuál es el paso a paso, porque el coaching tiene su metodología, por ejemplo, GROW, que seguramente habrás escuchado, que son siglas de goal, realidad, la R, la O de opciones y W, que es el plan de acción o way en inglés, ¿no? Entonces, conocer esa metodología, cómo hacer las preguntas, en qué momento hacerlas, cómo hacerlas de tal forma que el coaching no se te escape de la sesión y diga, mira, no quiero saber de ti porque te has metido donde no te llaman, ¿no? Pues todo eso, aparte de las técnicas y herramientas, sí que considero que hay que enseñarlo, o sea, hay que aprenderlo. Y precisamente mi formación de coaching, que saqué el año pasado y ya va por la cuarta edición, que justo está ahora mismo en lanzamiento, pues es lo que yo enseño, las bases, las herramientas, cómo hacer las sesiones de forma respetuosa, de forma que el cliente tenga esos momentos ajá, como los llamamos en Claro. coaching, esos breakthroughs o momentos de darte cuenta de lo que no sabías. Y no solo tengo coaching, también hay ejercicios de PNL, de inteligencia emocional, coaching estratégico, que es una modalidad de coaching diferente, y también Enneagrama enneagrama. también, Sí, sí, sí. sí. Justo ayer teníamos la sesión del enneagrama con mis alumnos. La verdad es que fue muy chulo porque primero nos descubrimos nosotros, ¿no? O sea, en una sesión, fíjate, yo la verdad es que alucino con el cambio porque llevamos 8 sesiones, que estamos en la tercera edición todavía. Y cómo ves que en una sesión de media hora, alumnas ayudan a los otros, porque trabajan por parejas, ayudan a descubrir el eneatipo de la persona. Y la persona dice, tiene lo que llama Borja Vilaseca ese orgasmo emocional, ¿no? Y había un alumno que es el único chico de esta tercera edición, dice, no, no, es que lo mío fue darme cuenta y decir, es que soy yo, soy yo. Y estaba el hombre alucinado y no sabía nada del eneagrama. De hecho, empezamos la sesión y él decía, no tengo ni idea ni lo que es eso. Y acabó sintiendo, dijo, el 9 social, de hecho, es mi caso también. Y dice, sí, sí, es que ese soy yo, ¿no? Entonces, realmente, claro, a través de preguntas, porque claro, la mejor forma de descubrir algo, de conocerte es preguntando, preguntando, pero hay que hacerlo bien, sin juicio, sin meter mapa, como decimos en PNL, y aplicando las técnicas necesarias. Entonces, bueno, pues es una formación bastante completa, son 6 meses. Y la verdad es que como lo hacemos en un grupo pequeño, somos máximo 15 personas, hay un ambiente de mucha confianza, de crecimiento, de ayuda mutua y todo es online. O sea, es un formato bastante cómodo y que gusta mucho. Luego la gente, ayer me decían las chicas, vamos a echar de menos las sesiones cuando se acaben. Digo, Y ya, sí, siempre sí, sí, pasa. sí. Bueno, las echamos de menos también nosotros de self-coaching, Claro. que se echa de menos siempre. Y que, bueno, una ultimísima pregunta relacionada siempre con tu lanzamiento y con el tema del coaching, ¿no? Se habla mucho de especialización, ¿no? De que tenemos que tener una especialidad. Y uno que puede decir, pero últimamente veo que hay coaches demasiado, no, hay digamos, este sentimiento. ¿Crees que es solo una sensación, que hay demasiados coaches dando vuelta por internet? Y, o no, o hay una demanda puntual. Y sobre todo, ¿qué relación, digamos, tiene el tema del coaching también con tener una especialidad concreta en el ámbito del coaching? Claro, bueno, lo primero es si somos demasiados los coaches, no sé, la pregunta sería, ¿hay demasiados médicos en el Claro, mundo? sí. ¿Hay demasiados psicólogos? ¿Hay demasiados, no sé, profesores? Cantantes, ¿no? Al final todo es relativo. Si yo, por ejemplo, soy coach y todo el día estoy en contacto con coaches, pues sí me va a dar la sensación de que todos somos coaches. Pero te voy a contar una anécdota que al final es verdad que solucioné. Ayer justo estaba buscando a un profesional de Facebook Ads y no lograba contactar con la chica con la que suelo hacerlo. Entonces dije, bueno, a lo mejor es que esa chica sabía que iba a cambiar de rumbo profesional y a lo mejor ya no se dedica a eso.
Entonces empecé a buscar, a preguntar a la gente, no, yo estoy hasta arriba, me dijo una chica, no, tengo la agenda llena, no puedo. ¿Me puedes recomendar a alguien? Sí, entro en la web de la chica no funciona. Digo, ¿dónde están todos los traffickers, todos los profesionales de Claro, Facebook Ads, ¿no? Al final es verdad que me llegaron varias propuestas, porque al final si buscas, encuentras, pero me dio la sensación de que no había nadie. Dije, madre mía, no puede ser que yo estoy dispuesta a pagar a alguien y no encuentro un profesional, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que depende de desde dónde lo mires. Seguramente los profesionales de Facebook Ads dirán, hay muchísimos, todos somos claro. traffickers, no hay trabajo para todos. Yo como coach, como estoy en contacto con tantos, también puedo tener esa sensación, pero claro, nuestro cliente final no es alguien que está todo el día moviéndose entre coaches, es alguien que a lo mejor dice, estoy buscando a alguien que me ayude con mi problema. Y ahí es donde empieza el tema de la especialización. No buscar a un coach cualquiera, dirá, mi problema es, por ejemplo, mi relación de pareja. Entonces, ¿por qué tengo que acudir a un coach cualquiera? Lo mismo que hacemos con el doctor, ¿no? Si me duele, pues yo qué sé, si tengo varices, pues no iré al médico de familia, iré a un centro especializado en tratamiento de tal, ¿no? Si tengo un problema con los dientes, pues sería un dentista, además si es especializado en algún tema en concreto, la ortodoncia, pues no iré a un dentista general, sino al ortodoncista. Pues es como todo, si tú tienes un problema, que siempre es un problema concreto, buscarás un especialista en este tema. Y para eso es para lo que hay que especializarse, para que te busquen a ti. Y obviamente no te especializas porque suena bonito ser coach de no sé qué, de negocios, sino porque realmente, aparte de tu formación como coach, tu experiencia, puedes dar ese valor añadido porque conoces este campo. Conoces un campo, por ejemplo, te cuento el caso de una chica que ya no hace Facebook Ads y la estaba buscando ayer y cuando me metí en su web, claro, ella ahora constela negocios. Yo no sabía que se puede constelar un negocio, ¿no? Pero ella se reinventó, como ella venía Claro, del mundo de business, de ayudar a gente sí, con sus negocios digitales, ahora ya sí que se ha formado en constelaciones, coaching, PNL, etcétera, y pero ahora ha unido esa parte suya de conocer el mundo de negocio a la parte, pues eso, de crecimiento personal, etcétera. Y me ha parecido una propuesta muy chula, ¿no? Porque ha unido lo que ya conoce con lo que está aprendiendo o ha aprendido y entonces ha creado un servicio, con lo cual se diferencia mucho de otros profesionales de negocio digital porque te da ese toque extra que pues otros no te darían, con lo cual esa diferencia también ayuda a la hora de especializarte, es súper importante. genial, genial. Bueno, Maya, no sé si quieres comentar, yo te tendría aquí hablando toda la Sí, es mañana, pero verdad. Tenemos eh, mucho que compartir. no sé si quieres comentar algo. Vamos a poner todos, digamos, los enlaces de Ujú. tu web y también de tu próximo, digamos, lanzamiento de tu programa. Sí, Pero empezamos en bueno, octubre, aunque bueno, si lo ven más adelante, pues quizás se puedan apuntar a siguientes ediciones porque es una formación de coaching que gusta mucho. exactamente. Y ¿Cuándo comienza? Ya pues estamos comienza, sí, el 27 de octubre todavía hay tiempo, con lo cual incluso si genial, lo ven en el genial. mes de octubre o un poquito más tarde, pueden entrar en la web y bueno, pues me pueden escribir si hay plazas, eso sí, son 15. Si queda alguna, pues igual tienen la oportunidad, por supuesto. Genial, genial. Bueno, muchísimas gracias por tu Gracias. tiempo, por todo lo que nos has compartido y que aprendemos siempre contigo. Y bueno, un abrazo enorme. Muchas gracias, Silvina. Un abrazo grande. A ti, gracias.